martes de parametría. Ya está aquí Francisco Abundis. El tema, por supuesto, el apagón analógico. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Pati, Omar, un gusto Bienvenido. con ustedes, como siempre. Bienvenido. Y ya sabemos, la mayoría de los mexicanos, que está el apagón ya prácticamente que es inminente. Sí, encima. los niveles de conocimiento han subido muchísimo. Tenemos un primer registro que hicimos en 2010, septiembre de 2010, y en ese momento apenas el 28% de la población sabía de que venía esta medición. Pues era 5 años de distancia, se podía entender que no hubieran altos niveles de conocimiento, 68% no sabía. 5 años después, esta medición, 83% de la gente sabe. Esto es al inicio ese es el gráfico que ven ahí, sí. 28% es esa línea verde que va subiendo, que va en ascenso, 83% en enero del 15, es decir, hace casi un año, y para nuestro último registro, que es el mes, bueno, hace ya en octubre del 15, hace casi 2 meses, 92% de la gente ya sabía. Como verán, pues sí hay niveles altos. Obviamente de todo el país, ¿no? Así es, esto es, nada más para recordar la metodología, mediciones cara a cara en vivienda a nivel nacional, lo más representativo que pueda haber en opinión pública, y digamos, aún así, con esta representatividad les mostraré que en la siguiente gráfica nos queda una gran incógnita. A la pregunta de, ¿tiene usted en su vivienda al menos una televisión digital? 82% no las tenía en este primer registro de septiembre-octubre de 2010, y luego 18% sí. Voy posteriormente a este gráfico que están viendo porque ese ya combina lo que es pues los convertidores más quien cuenta con una televisión digital. Pero lo que es interesante es que en enero del 15 y octubre del 15, que es ese 52 que ven ahí, prácticamente no hay diferencia. Es decir, pasó un año de que hubo, ¿qué dijiste, Omar? Cerca de 9 millones de televisores que se repartieron. Por lo menos nosotros no lo estamos registrando. Lo que es cierto es que la mitad del país hoy dice ya contar con una televisión digital, y ese 7% que se agrega ahí contaría con un convertidor, lo cual suma a 59%. Casi el 60% de la población está preparada para este apagón, y nuevamente pues se nota que los niveles de preocupación de la gente son altos. Claro, sí, es nada más para acotar, 9.7 millones de pantallas a nivel nacional. Por alguna razón no lo registramos en este año. Digo, puede ser un tema de impresión, puede ser un tema de que a lo mejor ya contabas con una televisión y simplemente esta se incorporó a lo que tenías. Yo creo que es uno de los niveles más altos de cualquier país, digamos, si lo comparamos con España. España en su momento, cuando hizo esta conversión, apenas el 50% de la población contaba con una televisión digital, es decir, mucha gente se quedó sin señal. Ahora, si esto es 60% de televisión más este 7% de convertidor. Hay que decir, porque de hecho está parte de la publicidad de alguna de estas compañías de cable lo señala, que si tú tienes una televisión análoga pero tienes señal de cable, puedes conservar tu televisión. Y los niveles digamos, de consumo de cable en hogares en México es de los mayores de América Latina, estamos sobre 55%. Sí, porque además también supongo que la población tiene que ver, porque decías el caso de España, pero España es un país que cuenta con alrededor de 44 millones de personas, cuando en México ya somos 120 millones de personas, según la última estadística del INEGI, 119. ¿no? 119. dice el último estimado de INEGI, ciertamente. Entonces sí, creo que hay que ponerlo, yo lo vería como un éxito de política pública. Exacto. ¿No? Donde sí estamos, digo, no el 100% de la población, pero estamos relativamente mejor armados que muchas otras sociedades cuando hicieron esta conversión. Ahora, yo me imagino, Paco, que también hay que tomar en cuenta que la gente en realidad, sobre todo es un asunto generacional, ¿no? La gente todavía no tiene muy claro la diferencia entre la televisión analógica y la digital. Todavía es un asunto que tiene que ir aprendiendo a entender poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que además con estos televisores que pasa mucho con la tecnología, y bueno, es un estudio que hicimos con algunos otros colegas en América Latina. En México tenemos algunas resistencias para adoptar nuevas tecnologías. En buena medida tiene que ver con escolaridad, algo también con un prejuicio normal de
que la gente cree que las nuevas tecnologías son solo para jóvenes o que las nuevas tecnologías son solo para gente con mayor educación, escolaridad, o que es solamente para quien tiene dinero. Claro, es un asunto sociológico y cultural. En este caso, estamos entrando en un proceso en el cual las nuevas tecnologías se están democratizando. Les voy a poner 3 ejemplos. Antes, para discriminar entre lo que era el segmento social al que uno pertenecía, que tiene que ver con consumo, importaba si tenía celular o no. Ya no importa, ¿no? Porque todo el mundo tiene un celular. Importaba si tenías un reproductor de DVD o no. Ya no importa, porque todos tenemos DVD. Importaba si tenías un horno de microondas. Ya no importa, porque eso ya no te discrimina. Todos tenemos, o bueno, una gran parte de la población tiene horno de microondas. Un poco creo que va a pasar así con las televisiones digitales, con el acceso a Internet, que hoy estamos sobre 45%, digamos, estamos todavía, pues comparado con un país de Europa o Estados Unidos que está en niveles de 80-90%, ciertamente estamos un poco atrás, pero todos estos cambios son los que nos van obligando a incorporar nuevas tecnologías simplemente porque se democratiza. ¿Detectaste algún estado donde se vea de trabajar más para que asuma este cambio? Mira, en general el sureste del país es el estado menos conectado, ¿no? Para hablar de tecnología y de otros temas que digamos que se asocian con ella. Por ejemplo, en 64% del país no tenemos sucursales bancarias, ¿no? Eso tal vez con tecnología lo podamos resolver, porque después solamente con tu teléfono inteligente vas a poder hacer transacciones. El problema es que si bien tenemos cerca de 80 millones de teléfonos, y de hecho ya hay más teléfonos celulares que líneas de tierra, el problema es que solamente 20% de esos se utilizan de manera inteligente. Y eso tiene que ver con esta combinación de tener acceso a la tecnología o a las capacidades tecnológicas, como puede ser Internet, y luego saber utilizarlo. Creo que nos puede pasar algo que sucedió en Italia o en el sur de Italia, algo que se conoce como el Mezzogiorno, del Mezzogiorno para abajo, que es ahí, por ejemplo, si bien los italianos, bueno, en promedio el 80% están un poco arriba, 80 están casi 90% de líneas de tierra, en el Mezzogiorno, en esta sección, ya no tienen líneas, todos son celular. ¿No? Creo que nos está pasando eso, es decir, algunas carencias que tenemos las compensa la tecnología. Por eso puse el ejemplo de las sucursales bancarias. En el sur de México es donde más se nota, ¿no? Le hace Chiapas, Oaxaca, claro. Guerrero. De ahí que, y voy a mis temas de opinión, sea muy complicado hacer mediciones, por ejemplo, en Oaxaca, si no es en una entrevista cara a cara, o como los estudios que presentamos aquí. Si tú quieres hacer una entrevista por teléfono, pues estás subrepresentando, digamos, en el caso del país, a la mitad del país que no tiene líneas telefónicas. Y que te habla sin duda, ¿no?, de la desigualdad, ¿no? La Así desigualdad es. Entonces, en todos los sentidos. Yo creo que estos cambios me parecen muy positivos porque obligan a una parte de la población a adoptar nuevas tecnologías y eso eventualmente se convierte en capacidades productivas. Otro ejemplo digamos, de lo grave que puede ser cuando generacionalmente, cuando no te adaptas. Cerca del 40% de los mayores de 18 años en este país nunca han prendido una computadora. 40%. De los adultos. De los adultos de este país. Claro. ¿No? Lo que para ya otras generaciones es uso convencional. Sí, ¿no? debe ser. Sí, claro. Sí, yo creo que ahí tocas un tema relevante porque ante la apertura de estas nuevas tecnologías también tiene que ir de la mano el apoyo de alguna otra forma de los estados y obviamente del gobierno federal, ya Así sea es. en cuanto a conectividad, que ofrezca la conectividad por internet o en este caso, pues la entrega de televisores, porque si no habría un rezago. Exactamente. Y este cambio tecnológico te obliga a aprender del nuevo aparato que estás obteniendo, ¿no? Por eso yo creo que otra vez, bajo cualquier parámetro, creo que esto fue una política pública muy, muy exitosa, ¿no? Claro. Excelente. ¿Y qué otro dato interesante encontraste? Mira,
Pues de la gente que, si lo dividimos, este porcentaje, el 52% que tiene usted, les preguntamos, ¿tiene usted en su vivienda al menos una televisión digital? De este 52% que dice que sí, 71% te dice que la compraron y 28% dice que se las dio el gobierno. Ahí está el gráfico, ¿no? Si ven, es pues casi una tercera parte de esta gente que dice que están entrando a este cambio tecnológico básicamente porque el gobierno les dio la opción. Y que ¿no? esta gráfica, la tendencia es a que el sí del gobierno se amplíe de aquí al 20 de diciembre, que es cuando supuestamente termina, ¿no? Así es, ¿no? Luego, cuando vemos lo de los convertidores, si lo vemos en un pie también, veremos que solamente 7% dijo que tenía convertidor. Y por eso la suma que pusimos antes, donde el 52% que tiene televisión digital más el 7% que tiene convertidor, te da el 59%, que es casi el 60% del país, ¿no? Y otra vez, aquí no estamos incorporando gente que tiene cable, que probablemente se encima en este, pero es muy probable que si le agregamos esta gente que tiene cable, estaremos en todavía más armados para el cambio. Ahora, como siempre, en términos de opinión, hay, en fin, contradicciones entre lo que la gente nos dice y el último reactivo que tenemos en este estudio es: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se retrase el apagón analógico en el país? 70% te dice que está de acuerdo. Este es el gráfico. Entonces está muy interesante porque no obstante que estás preparado, ¿no? 70% tiene algún temor, alguna aversión, es el temor al cambio. Y a lo desconocido, ¿no? O sea, si tú ya eres un buen amigo de tu televisión analógica, ¿por qué razón habrías de adaptar o adoptar esta nueva tecnología? Es como la discusión que hay sobre si compras tu libro electrónico o no. Exacto. Bueno, digo, es una analogía a lo mejor no tan válida. Buen punto, que en general hay quienes tenemos las dos cosas. Claro. El libro físico y en una tableta el mismo libro. Básicamente porque con no puedes viajar. Claro, ¿no? claro. Y con esta sí Pero puedes hay viajar, mucha reticencia, ¿no? incluso, y es un asunto, yo insisto, generacional, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a ver estos cambios con el tiempo, cómo se van consolidando, pero esta última pregunta me llamó mucho la atención porque cuando hablé de estas reticencias o de estos problemas de incorporar nuevas tecnologías, a veces es un tema de actitud. Claro, por supuesto. Y como les decía, en un estudio que hicimos hace algunos años con otros colegas, parece que es un problema regional. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa menos en Chile, menos en Argentina. Claro. Que son países, perdón, que tienen muy buenos niveles educativos, ¿no? O tenemos casos extraordinarios como el caso de Uruguay. Claro. Uruguay es el segundo proveedor de software de América Latina después de Brasil, con una población de 3 millones de habitantes. 3 millones. Entonces sí, digo, creo que son temas para reflexionar y ver que tenemos capacidades, ¿no? Estamos listos para adoptar este cambio, nada más que ese 70%, hay que ver cómo vencemos esas barreras y esos temores. Muy bien, Paco, pues en un año nos vemos para ver cómo salió todo, cómo está la gente, si se adaptó, si logró hacer esos cambios y pues que todo el mundo esté viendo su televisión digital, ¿no? Así es. Seguramente nos veremos pronto el año que viene. Exacto. Muchísimas gracias, Paco, por esta información tan interesante, coyuntural.